¿Comenzaron la clase? Sí. ¿Comenzaron la clase? Sí. Bueno, muy buenas noches. Esto es lo que pasa en los tiempos de pandemia. Bienvenidos a todos a este curso llamado Primero Auxilio en el Hogar. Este es un curso bastante especial que lo trae CDP Táctica y hoy día tenemos a dos grandes amigos el día de hoy. Así es que vamos a ir abriendo las pantallas. Yo creo que se escucha bien el audio, ¿verdad? Ustedes me van diciendo si se escucha. Sí, creo que sí, estamos viendo. Perfecto. Bueno, el día de hoy, vamos a abrir aquí la pantalla, vamos a tener, como ya les mencionaba, a 3 relatores en este curso. Ahí se escucha, ¿sí? Listo, perfecto. El día de hoy les quiero presentar a 2 grandes amigos que llevamos trabajando ya mucho tiempo juntos en el área táctica o en el área de protección de personas o en el área de seguridad. Ellos son Nelson Gallardo y Francisco Rojas. Yo creo que ahí ustedes se logran ver, ¿cierto? Perfecto. Sí. Muy bien. El día de hoy les quiero presentar a 2 grandes amigos y trabajando ya mucho tiempo. Ellos lo que les van a presentar el día de hoy tiene relación con primeros auxilios en el hogar. Ahí nos dicen excelente que se está escuchando, muy bien. Y también acá nos dicen saludos desde Temuco. Perfecto. Esto es una propuesta bien importante porque estamos viendo día a día lo que ocurre en las casas a propósito de tantos días de cuarentena y ciertamente tenemos nuestros hijos que a veces pueden estar en una situación de riesgo. A propósito, ¿qué hacemos en esos momentos? Y a propósito de eso, es que estos 2 grandes relatores nos acompañan el día de hoy para hablar acerca de primeros auxilios. ¿Quieren saludar ustedes, muchachos? Sí, claro. Saludar a todas las personas que están en esta masterclass y agradecer a mis camaradas y colegas, Francisco, y en especial agradecer la invitación de Carlos para participar de esta actividad loable. Muy bien. Francisco, ¿nos escucha? Sí, fuerte y claro. Lo mismo, agradecer la oportunidad de juntarnos en este teletrabajo como nuestra nueva modalidad de capacitación o de conversaciones con materias que nos apasionan. Y aparte de eso, ser un aporte en lo que es la seguridad, sobre todo en el aspecto de los primeros auxilios en el hogar. La gente muy reacia en Chile a capacitarse, instruirse o estar preparada. Siendo un país sísmico, catastrófico, condiciones climáticas bien adversas, tenemos cordilleras, ríos, lagos, mar, pero la gente no se capacita, no tiene mucho el interés. Hoy los vamos a tratar de guiar por algunas cosas básicas, muy importantes y necesarias que las manejen. Bueno, vamos a estar con Gallardo, que él es el especialista en el tema de la salud. Carlos, que es nuestro psicólogo y terapeuta de nosotros.
vamos a ver los primeros auxilios psicológicos. Claro. Y ahí vamos a contar alguna anécdota. Vamos a ir Sí. avanzando paso a paso. Y vamos a estar Eso sería. haciéndole compañía un ratito a cada uno y esperemos que se lleven algunos conocimientos que ciertamente espero que les sirvan. Y además de eso les quiero contar que seguramente este es el primer capítulo. Es difícil hablar de primer auxilio en una hora. Así es que lo que vamos a hacer es que seguramente vamos a tener un segundo capítulo que al final de esta masterclass nos van contando si les gusta esta forma. ¿Les parece? ¿Partimos, muchachos? Sí, por favor. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces. Acá tenemos el curso Primeros Auxilios en el Hogar. Y aquí, bueno, luego les damos las direcciones de cada uno de nuestros compañeros por si quieren solicitar o hacer ciertos tipos de preguntas. Les vamos a dejar luego los emails o teléfonos de contacto. Ahí vamos a dejar los emails, yo creo, para que se puedan comunicar y sepan ustedes ahí que cada uno representa alguna empresa. Por lo pronto, siempre cuando hacemos este curso, nosotros, que es parte de un curso de esto que vamos a presentar el día de hoy, hacemos algo especial. Hablamos desde la prevención de riesgos, obviamente desde la parte médica, pero siempre incluimos algo también de la parte psicológica. Creemos que es muy importante reunir estas áreas y esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. Y esto es, pues, chiquillos, cuando hablamos de estamos preparados para actuar ante una emergencia, no imaginamos la cantidad de estrés y la cantidad de situación de sangre que vamos a tener que ver en algún minuto. Por lo tanto, esta pregunta es para cada uno de ustedes, si están preparados cada uno mentalmente y técnicamente para enfrentar una emergencia en sus hogares. Esto para nosotros es tremendamente importante porque muchas veces creemos estar preparados, pero existe algo que ya hemos conversado los días anteriores que se llama el congelamiento psicológico. ¿Se acuerdan? Cuando estamos frente al miedo, la gente queda paralizada. Y muchas veces esto ocurre porque no sabemos qué hacer. Entonces, les pregunto a ustedes si están preparados. Por favor, ustedes vayan contándome ahí en sus comentarios si se sienten preparados o no para enfrentar una emergencia. ¿Están preparados? ¿Han tenido situaciones de dificultad, de una emergencia o de un accidente en sus casas que tienen que solucionar? Así que por favor algunos déjennos sus comentarios, también sus preguntas y nosotros vamos a ir intentar responderlo de la mejor forma posible. Entonces, esta primera lámina es eso, dejarles la primera pregunta, ¿estamos preparados o no? Y frente a eso, viene una segunda parte y quiero contarles esto, un efecto psicológico que es tremendo y yo creo que todos lo han vivido pero no sabemos ponerle un nombre y se llama el efecto espectador. Y este efecto espectador tiene que ver con un fenómeno social donde las personas, a mayor número de personas que estén viendo un accidente o que estén viendo que alguien está siendo asaltado, la verdad es que no lo ayudan y eso es tremendo. No sé si les ha pasado alguna vez que están viendo una situación y ocurre que nadie ayuda. ¿Les ha pasado, no? Yo creo que sí. Entonces, esto se ha estudiado desde hace muchos años y se han dado cuenta que esto es un fenómeno que a mayor cantidad de personas que están viendo un accidente, en verdad, menos personas ayudan. Esto es tremendo, porque como podemos ver en los datos, mientras mayor es el número de personas que están viendo una situación, menor es la probabilidad de que esa gente se involucre en ayudar a otros. Esto es tremendo. Y no tiene que ver solamente con la capacitación o no que tengan para ayudar a alguien, sino que tiene que ver con que la gente desliza sus responsabilidades. Entonces, es tan importante entender que cuando tenemos una situación de riesgo, tal vez hay ocasiones que la gente no se va a involucrar, ya sea por muchos motivos, ya sea porque tiene una falta de conciencia social y la gente está gritando ayuda y dicen no me importa, o por miedo, o porque no saben qué hacer, o tal vez incluso porque
piensan que si se involucran en una situación, tal vez va a ser un costo muy alto. Por lo tanto, prefieren no hacer nada. O tal vez el juicio moral. Tal vez, bueno, que golpeen a la persona, tal vez tiene que haber hecho algo, por algo la están golpeando en la calle. Entonces, es súper importante que cuando nosotros, y yo creo que a ustedes les ha pasado más de alguna vez, o lo han visto, sobre todo en casa, edificios, que la gente pide ayuda y en verdad la gente no ayuda. Entonces, cuando tenemos un accidente, cuando tenemos una emergencia, realmente es totalmente distinta a la película. Entonces, para mí es muy importante que primero tengamos en nuestra mente la posibilidad de entender que nosotros podemos creer que vamos a ser capaces de salir de una emergencia, pero nos vamos a dar cuenta seguramente que a veces fallamos en esto, que a veces, ciertamente, si no somos capaces de entrenar o hacer un entrenamiento, que de eso nos va a hablar Francisco en unos minutos más, realmente es súper peligroso. Si no somos capaces de evaluar, ciertamente no sabemos qué vamos a hacer y quedamos, como ya estamos conversando acá, que aquí nos dicen, pasé por un episodio extremo con riesgo, ahí nos dice vital. Ciertamente vamos a quedar congelados. Y aquí es donde es tan importante para ustedes entrenar o tener los conocimientos para no quedar congelados. Cada vez que quedamos congelados es porque en alguna parte nuestro cerebro dudó y se quedó congelado. Entonces el día de hoy les vamos a dar algunas herramientas para que precisamente no queden congelados. ¿Les parece? Ahora, Francisco, aquí viene una lámina para ti, ¿verdad? Como Sí. dice aquí, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Claro, una bonita frase ahí. En realidad hay que hacer muchas cosas. A veces uno, por desconocimiento, se queda paralizado, como tú lo conversabas. Nos ha tocado en situaciones y una muy fuerte cuando estuvimos capacitando en Servipack, no me recuerdo qué empresa estábamos. Estábamos viendo el tema del RCP y salió una de las alumnas con la voz bien quebrada y dice que, no miento, fue haciendo clases en gendarmería, uno al área de psicotécnica. Ella creo que era asistente social o psicóloga y decía que ella no sabía el tema del RCP y que lo único que hizo que su papá trató de despertarlo sobándole la cara y como que lo acurrucó. Y cuando estábamos haciendo la clase, ella muy emocionada dijo, si esto yo lo hubiese aprendido una semana atrás, posiblemente mi padre se hubiese salvado. Entonces es algo, o lo mejor uno que se maneja en este tema y está inmerso en el tema de la seguridad y el manejo de algunas situaciones de emergencia o situaciones de emergencia médica, lo logra conocer o sabe cómo hacerlo sin ser profesional en esta área. Y es lo que conversamos siempre. El primer interviniente es una persona muy importante en el desarrollo de principio a fin en el resultado de la persona que esté herida. Entonces, ahí es donde uno tiene que tomar esto y tomarle sentido y peso a esta situación de los primeros auxilios básicos y lo estamos relacionando al hogar. Pero esto uno lo puede utilizar en el trabajo, en el camino al trabajo, en un paseo, en una convivencia escolar, en la misma casa, en distintos tipos de situaciones nos vemos involucrados o envueltos muchas veces en accidentes. Eso sería como, como la pequeña introducción. Lo otro, ahí está como aproximándome lo que estaba comentando, que el destino de los heridos va a descansar en las manos de quien aplica el primer vendaje. O sea, el primer interviniente va a estar el destino de esa persona que está lesionada, herida, en un proceso de un paro cardiorrespiratorio, con cualquier tipo de accidente, un corte, un traumatismo. La primera persona que va a intervenir teniendo los conocimientos básicos no tiene ningún problema en que esto se resuelva de buena forma. Los primeros minutos son los esenciales. Lo que conversábamos
antes de empezar esta masterclass, o también ahí lo que indica esta lámina, tú eres la ayuda hasta que llegue la ayuda. Una frase bien potente y fuerte. No somos los profesionales, pero sí sabemos lo que hay que hacer. Ese es el concepto que va a estar enfocado a la familia, a los padres de familia, también a los hijos. Yo muchas clases participé junto con mi hijo hace 3, 4 años atrás, donde él aplicaba el torniquete, hacíamos técnicas de RCP y también los niños pueden hacer algunas de estas técnicas. Y volvemos a decir, son básicas, no son avanzadas, no son tan complejas en el momento que ya uno lo logra manejar. Con Gangrena, Gallardo, el año pasado, si no mal lo recuerdo, el antepasado, participamos haciendo un tema de control de sangrado a un grupo de scout que iba de viaje a Nueva York, Estados Unidos, creo, ¿verdad? De hecho, participaba en ese grupo scout, estaba hijo de Gallardo. Entonces, no hay mayor inconveniente. Hay que tratar de... ¿Se pueden hacer? Sí, se pueden hacer varias cosas. Hay que aprenderla, hay que aprenderla. Para eso vamos a estar acá. No es necesario tener un gran iPad o un botiquín avanzado, sino que son pequeñas cositas que hay que ir manejando. Son cosas que si nos pasamos de 4 minutos, lo que recién conversábamos, un paro, nada que hacer después de 4 minutos. Una hemorragia arterial, nada que hacer después de 4 minutos. Una asfixia, un atragantamiento, después de 4 minutos, nada que hacer. Son maniobras básicas, sencillas, pueden salvarle la vida a un hijo, a su pareja, a su esposo, a un familiar, a su abuelo, a su tío. El bien más preciado de la humanidad dice que son los niños. Muchas veces no lo estamos cuidando muy bien estos niñitos. Deberíamos estar entrenados para poder salvarlo en caso de algún tipo de accidente de los que nombramos. Lo otro, en esta lámina, los primeros auxilios en el hogar, hay que participar activamente, seguro, llano. Hay que asistir a la víctima en el accidente, priorizando la seguridad de las personas. En este caso, del que va a intervenir en el accidente, uno tiene que estar 100% seguro. Activar los servicios de emergencia. 131, 132, 133. Ambulancia, bombero, carabinero. Lo que yo recomiendo, que está sucediendo en este momento, carabineros y la ambulancia están copadas. Se recomienda llamar a bomberos. Bomberos también tienen equipo especializado. Dar los antecedentes por teléfono, qué es lo que está sucediendo, cuáles son los síntomas de la persona, y bombero va a llegar más rápido que el SAMU. A lo mejor va a haber alguien del SAMU, se va a molestar ahí, pero es así. Bomberos está como un poco más desocupado, menos colapsado. Sería como la pequeña introducción a este tema. Uh-huh. ¿Alguna acotación? Aquí nos dice... Gallardo. Uh-huh. Sí, pero antes me gustaría que Carlos viera a la lectura del mensaje que enviaron los amigos. He tenido la oportunidad de haber participado en despliegues MOTE y ver in situ situaciones gravísimas. ¿Ustedes nos pueden comentar de eso? Conozco la sigla, a lo mejor si gangrena, a lo mejor es algún término militar, algo... No lo ubico bien, pero sí me gustaría que el amigo que escribió que nos pudiera aclarar esa situación para compartir la experiencia, ¿ya? Pero con respecto a lo que comentaba Francisco, sí, efectivamente es importante que cada vez que se da esta situación de emergencia en el hogar, tengamos principalmente la templanza, ¿cierto? Respirar y antes de actuar,
y enfocarse en la emergencia, ¿ya? Si bien es una situación estresante, pero debemos tener la suficiente capacidad para actuar de buena forma. Y eso es lo que busca también estas charlas, que las personas que no tengan una formación con respecto al área de salud, o bien que no tengan una idea clara sobre lo que son los primeros auxilios, ¿cierto? Puedan con esta ayuda aclarar un poco la mente, ¿ya? Y a la vez obrar de buena forma, ¿ya? Porque yo creo que no hay nada más agobiante que tratar, ¿cierto?, a un ser querido que está en una situación de emergencia, ya sea un pariente directo, sus padres, los hijos, puede ser algún amigo, ¿cierto?, que necesite ayuda. Hay que tener la templanza, ¿cierto?, de, como le digo, respirar, actuar correctamente y saber, después de haber realizado un buen procedimiento, activar los servicios de emergencia médica, ¿no? Así que todo es paso a paso, pero como dice Francisco, si dejamos pasar 5 minutos entre que mi cerebro empiece a procesar o acordarse o recordarse qué cosa tengo que hacer primero, la verdad es que nuestro familiar o ser querido lamentablemente se nos va. Entonces tenemos que tener esa conciencia, ya que si no hago algo en el momento, esa persona lamentablemente se nos va a ir. Perfecto. Vamos a decir dos acotaciones acá que creo que es súper importante. Nelson nos menciona que es muy importante cuando vamos a enfrentar una situación de estrés, es respirar profundamente. Eso tiene una lógica en nuestra psicología que tiene que ver con que necesitamos en ese minuto poner toda nuestra atención y eso ciertamente va a consumir mayor recursos de oxígeno. Por lo tanto, antes de entrar, recuerden siempre esto, antes de entrar a una situación de estrés, ante una situación de crisis, respiren profundamente lo más que puedan. Y luego de eso, comienzan el ejercicio o comienzan a atender a una persona, porque van a necesitar esa bocanada de aire. ¿Están de acuerdo, muchachos, cierto? Sí, claro. Acá nos están contando, y justo el día de hoy vamos a tocar este tema, que tiene que ver con que tenemos una bebé de 5 meses y nos gustaría que nos ilustraran como maniobra de Heimlich o masaje, y hay CPR, pero acá ya lo corrige y dice RCP. Así que justamente el día de hoy vamos a ver uno de esas maniobras, y ciertamente vamos a tocar el tema de los niños a propósito de lo que hemos conversado, ¿sí? Correcto. Esto es muy importante y lo conversábamos hace un ratito antes de comenzar la clase, que es asegurar la escena. Esto suena tan raro, ¿no? Pero Gallardo, tú contabas un poco que si estamos con la casa incendiada, ¿desde dónde llamamos, no? Esto es un tema no menor. Claro. Entonces, obviamente, al evaluar la situación, la escena que se está produciendo en la emergencia, debemos tener claro y priorizar, ¿ya? Pero si la escena para mí, como primer respondedor, no es segura, lamentablemente debo, por ejemplo, como lo decía Carlos, en caso de un incendio, primero extinguir el foco de incendio, ¿cierto? Para poder acercarme a la víctima y poder sacarla rápidamente del lugar. Y así en distintas situaciones. Si vemos que hay un cable eléctrico, el cual produjo, ¿cierto?, que una persona se electrocutara y cayera inconsciente, yo antes de asistirla, antes de acercarme, debo de aislar ese cable eléctrico, ¿cierto?, retirarlo de la zona donde yo voy a operar y hacer el entorno seguro para mí, ¿ya? Hoy día vamos a hablar un poquito del tema de la maniobra de Heimlich, ¿cierto? Y también
vamos a dar unos pequeños tips, ¿cierto? Con respecto a cómo asegurar esa escena, ¿ya? Así que, nada, hay que saber, importante esta lámina, que lo comentaba Francisco, los primeros auxilios en el hogar, ¿a quién llamo primero? ¿Ya? Veamos, por ejemplo, el mismo contexto que teníamos acá, por el tema de la pandemia, ¿ya? Como decía Francisco, Carabinero, controlando toque y queda, ¿cierto? Todos sus funcionarios, el 90% desplegados en las calles, no solamente controlando el toque y queda, sino que realizando procedimientos, porque el lumpe y el delincuente no se detienen, ¿cierto? Sigue siendo, y acá los amigos estamos claros con el tema de la seguridad, así que sigue el extremo y el lado oscuro, ¿cierto? Sigue trabajando. Entonces, y por el otro lado, ¿cierto? Tenemos esta nueva y muy buena mejorada primera línea, que son los conductores de ambulancia, los paramédicos, ¿cierto? El personal médico, que está realizando su función al 100%. Entonces, si está disponible bomberos que tienen especialistas, que tienen personal que son paramédicos, que son voluntarios, están trabajando y que tienen conceptos básicos, incluso avanzados de primeros auxilios, pueden asistir a una emergencia, ¿ya? Así que no duden en llamarlo, ¿ya? Y también, si el contexto de la emergencia tiene que ver con un hecho delictual. Muchas veces es más fácil o más rápido que asista Carabineros al denunciar, sabe que asaltaron a una persona y le dispararon en la pierna, y llamar a Carabineros va a llegar más rápido a retomar ese procedimiento para detener el proceso del daño, ¿cierto? Al detener al delincuente, y también prestar los primeros auxilios o evacuar a esa persona a un lugar seguro, ¿ya? Con el resguardo policial, ¿cierto? Si ven que la ambulancia está, o de hecho no hay ambulancia porque están todas copadas con la emergencia, ellos tengan la capacidad de resolver y atender a esa persona herida y trasladarla a un centro hospitalario más cercano, ¿ya? Entonces, sacarse un poquito de la mente el hecho de que no, ocurre una emergencia, ambulancia, SAMU, no, ¿ya? Tenemos 3 unidades de emergencia, y eso que no estamos contando, por ejemplo, al personal de PDI, ¿ya? O estamos contando, por ejemplo, si estamos en el borde costero, al Policía policía marítima, ¿cierto? De los guardacostas, ¿cierto? Que también, ¿cierto? Tienen unidades de emergencia que podrían responder en una eventualidad. ¿Ok? Entonces, tenemos muchos servicios de emergencia. Así que esa es una pequeña acotación para que la gente también tenga considerado y no se cierre en el tema de la ambulancia. Y recordar los números: el 131, el 132 y el 133. Ambulancia, bomberos, carabineros. La Armada de Chile. ¿Saben qué? Esto es súper importante, muchachos, y lo comentamos hace un ratito, antes de partir la clase, que hablábamos de la pregunta que nos están diciendo aquí, ¿no? En estas situaciones es ideal que la familia tenga conocimiento. Pero antes también de tener conocimiento, conversábamos con Francisco lo importante, que es que los hijos también sepan qué hacer si caemos desmayados. ¿Qué van a hacer? ¿A quién van a llamar los niños? También eso es algo que es tremendamente importante. ¿Qué hacen ellos si tenemos niños pequeños, verdad? Exactamente. Uno siempre se hace la idea de, en este caso, que papá o mamá en casa van a liderar la evacuación, van a liderar los primeros auxilios, van a liderar, pero lo que comentábamos, una fuga de gas, no sé, a lo mejor más ventilado el dormitorio de los niños, papá y mamá inconscientes, sobrevive el niño o está no desmayado. ¿Qué es lo que hace él? ¿A quién va a llamar? ¿A quién va a recurrir? Muchos hoy en día manejamos los celulares con clave. Los hijos, ni la esposa, o en el caso, ni los esposos sabemos las claves de los teléfonos. Entonces, ¿cómo van a llamar? ¿A quién van a recurrir? Si estamos en un edificio, se sabe el número de conserjería.
si el conserje está preparado, lo que también conversábamos hoy en la tarde. Se debiera dar por entendido que el conserje debe estar preparado para situaciones de emergencia. Pasó por un acondicionamiento, curso, capacitación, a lo mejor no muy avanzado, pero con los conocimientos básicos de poder prestar el auxilio en una situación de emergencia. O en un condominio, igual están los porteros, que también deberían tener este tipo de conocimiento. Así es. Apoyarse Pero en un bueno, vecino. ujú. Es bueno cuestionárselo, ¿no? ¿Cómo está nuestra familia preparada para una emergencia? ¿Sabemos cómo o no enfrentarlo? Yo creo que eso es lo fundamental y preguntarles a cada uno de sus hijos el día de hoy a quién van a llamar si requieren ayuda, cómo van a pedir ayuda. Creo que esas son frases que ustedes deben, terminando esta masterclass o mañana, preguntarle a sus hijos si están seguros de qué van a hacer en una situación de emergencia. Exactamente. Muy bien, vamos entonces. Tenemos hoy, el día de hoy, como primer capítulo acerca de los primeros auxilios en el hogar, esta maniobra que ciertamente es tremendamente importante, ¿no? Así es. Antes de llegar a la maniobra de Heimlich, tenemos que saber que el atragantamiento es una emergencia médica y es una emergencia muy cotidiana, ¿ya? Que afecta tanto a niños como adultos. Y definitivamente esta maniobra es de salvataje. O sea, así como fue en su tiempo, y todavía lo es, el RCP, posteriormente el control de la hemorragia a través de la presión directa y varios procedimientos más que se han ido masificando, la maniobra de Heimlich es un procedimiento de salvataje. Aquí, si no lo sabemos realizar, o no lo realizamos en el momento correcto, puede ser fatal. Entonces, lo que vamos a hablar primero con respecto antes de hablar de la maniobra propiamente tal, tenemos que saber que primero tenemos que evaluar la situación, ¿cierto? Tenemos que evaluar la situación. Si yo escucho, ¿cierto?, que un adulto se está ahogando y está tosiendo y no puede, no es que no pueda, sino que le dificulta respirar, ¿ya? Por ejemplo, grita o tose o está muy agobiado y angustiado, tenemos que evaluar la situación. Llegamos ante esa persona, ¿cierto? Y verificamos que efectivamente ¿qué es lo que le está sucediendo? Se está ahogando, ¿cierto? Está con las características de un atragantamiento. Si está tosiendo, podemos decir que es una obstrucción parcial, ¿ya? Parcial. El atragantamiento se genera, ¿cierto? Antes de dividirlos, el atragantamiento se produce porque en nuestro conducto, ¿cierto?, respiratorio y digestivo, ¿cierto?, se produce una obstrucción del conducto respiratorio, ¿ya? Tenemos dos conductos, el esofágico y la faringe, y laringe posteriormente. Cuando se produce, ¿cierto?, el atragantamiento es cuando un cuerpo extraño, un cuerpo duro, ¿ya?, un trozo de alimento, un trozo de algún objeto, ¿cierto?, plástico, o en caso de los niños, ¿cierto?, algún juguete o alguna bolita que obstruye la vía respiratoria, se produce un reflejo de tos, ¿ya? Al producirse ese reflejo de tos, lo que pasa es que de inmediato nosotros tenemos que incentivar de que la persona siga tosiendo, ¿ya? En el caso del adulto, ¿ya?, que siga tosiendo.
Esto no significa que yo voy a ver a una persona que está tosiendo, que se está ahogando, ¿cierto? Que le dificulta respirar, que no puede hablar, que de inmediato voy a generar, ¿cierto?, esta presión en el abdominal y hacer la maniobra de Henrich. No. ¿Ya? Por lo general se ve esta situación y no debe ser. Si yo veo que la persona se está ahogando, lo primero que debo hacer es incentivar a que siga tosiendo. La tos es un reflejo natural del cuerpo que tiene para provocar, ¿cierto?, que se destrabe la vía aérea. ¿Ya? Entonces, debo incentivar ese tipo de reflejo. ¿Ya? Entonces, una vez que el paciente se estimula con la tos, lo más probable es que a la tercera o cuarta tos fuerte que él genere, elimine el cuerpo extraño. ¿Ya? No es necesario golpear la espalda hasta el momento en que se produzca la obstrucción total. ¿Y cuándo yo voy a saber que se produce la obstrucción total? Cuando esa persona deja de hacer ruido, ¿ya? Y de inmediato va a llevar el gesto técnico y universal de llevar sus manos hacia el cuello, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy comiendo, ¿cierto? Por lo general se ve mucho en el adulto que come, habla, está tomando o está bebiendo algún líquido y sigue tomando y sigue riéndose. Entonces, ambos conductos, el gástrico y el respiratorio, están trabajando al mismo tiempo. Y ese cuerpo extraño, ¡pum!, salta hacia, en vez de irse al esofágico, se va hacia el conducto respiratorio. Y ahí se produce el atragantamiento. ¿Ok? Entonces, cuando se produce esa situación, la persona se empieza a ahogar. Y empieza. Y empieza a ahogarse. Cuando está en esa situación, ¿cierto? Se le toma, se le calma, se retiene, ¿ya? Para que no salga corriendo, ¿ya? Si esa persona sigue corriendo o sale corriendo a pedir ayuda, es lo peor que puede hacer, porque sus músculos van a requerir más oxígeno y va a caer inconsciente más rápido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cierto? Controlarla, ¿ya? Que se mantenga tranquila y en ese momento incentivar que tosa. Tose. Y va a botar el cuerpo extraño. Hasta ese momento es una obstrucción parcial y no he hecho ninguna maniobra, solamente incentivar que tosa. Tenemos, Nelson, Dígame. tenemos dos preguntas, y a propósito de lo que tú estás perfectamente contando, una que dice cómo podemos actuar ante un atragantamiento por espina de pescado, y la otra que nos mencionan aquí un poco que dice, y si me encuentro solo en un lugar y no hay nadie que pueda ayudarnos, ¿qué formas podemos aplicarla? Bueno, con respecto a la espina, yo tengo una evidencia muy personal, por eso la voy a contar, que me sucedió a mí, estando en Puerto Natales, ¿cierto? Comiendo un rico salmón magallánico, ¿cierto? Muy glotón, así más o menos era el trozo de salmón que me echaba a la boca, y entre medio una espina. Ya, lo saboreé y cuando tragué, porque el salmón se disuelve, pasó el alimento y entre medio quedó la espina, que era fácilmente de unos 7-8 centímetros. Quedó cruzada. Me empecé a ahogar, estaba mi familia, estaba mi esposa, estaban mis niños chicos, estaban chiquititos. Y yo empecé a ahogar. Ya, un punto importante ahí, ¿se enfermó o cayó en este accidente el enfermero de la familia? Claro, ¿Quién toma el mando? ¿Quién toma Puede el mando? suceder. Sí. ¿Quién toma el mando? Primero mi señora pensó que yo estaba tonteando, ¿cierto? Y no, de hecho me estaba ahogando de verdad. Y le hacía así que me estaba ahogando. Entonces ahí el procedimiento fue toser, ¿ya? Empecé a toser, y llegó un momento en que me empecé a angustiar porque no podía, me dificultaba la respiración, y tomé la decisión de introducir mis dedos en forma de pinza lo más adentro que pude
eso provocó, ¿cierto?, de que empezara con un reflujo, ¿cierto? Pero hasta que alcancé a tocar la espina. Y dentro de ese reflujo se pudo lubricar, por decirlo así, la zona y salir el cuerpo extraño. Y era una espina tremenda, o sea, pum, la saqué. Y ahí recién mi esposa se dio cuenta de que efectivamente me estaba ahogando y que era una tremenda espina y cruzada en la tráquea, que la tráquea, tenemos que saber que son conductos de tipo anillado, entonces quedó trabada entre una anilla y la otra. Entonces fue muy agobiante. Pero sí, efectivamente, en caso de la espina de pescado, es estimular la tos, y si ya no se puede retirar el cuerpo extraño porque tiene esa forma que se puede quedar cruzada, es sacarla con la técnica, ¿cierto?, del dedo en pinza, ¿cierto?, en gancho, o con algún objeto, ¿cierto?, que obviamente que no sea punzante o que no vaya a perforar la vía respiratoria y poder extraerlo. ¿Ya? Y con respecto... Dime. Y acá nos dicen, ¿y qué pasa si uno está solo? Acá nos responden las personas, silla, mesa. Claro, hay técnicas que... Sí, la borde verdad, del sillón. sí, hay técnicas, pero que, a ver, no tienen ningún respaldo científico, ¿ya? O no hay ningún estudio que la respalde, pero sí está dentro de las técnicas que usted puede hacer estando solo, ¿ya? Hay gente, lo he visto, que se tira al suelo, ¿cierto?, como un impulso, y cae al suelo, a un rígido, con la mano, ¿cierto?, puesta en el lugar que corresponde, ¿cierto? Y con ese movimiento brusco, ¿cierto?, eliminan el cuerpo extraño. Otros, ¿cierto?, ubican una mesa o una silla a la altura de la cintura y generan esta presión, ¿cierto?, que justamente en el sector que queda genera mucho dolor, ¿ya? Pero eso es secundario, o sea, definitivamente va a doler, pero tiene que ser un movimiento fuerte. Ahora, ¿qué es lo que busca este movimiento que uno hace, ¿cierto? Es un movimiento que simula el reflejo de la tos. O sea, lo que siempre va a ser prioridad es la tos, toser, pero una vez que esta persona deja de toser y deja de entrar aire, tenemos que nosotros, a través de la maniobra de Heimlich, simular el reflejo de la tos. De eso se trata. ¿Ya? Perfecto. Nos dice Rodrigo que muchos saludos. También dice, el compromiso cuando te enseñan la maniobra es que se le enseña a 2 personas y así sucesivamente. Interesante, sí. ¿Cierto? Sí, tiene que ser algo que tiene que ir masificándose, porque como les digo, es una emergencia médica muy común, ¿ya? Y que nos puede suceder a cualquiera, en cualquiera de la casa, adulto mayor, a un niño, mujeres, como vemos en la lámina, mujeres embarazadas, ahí la técnica cambia, ¿cierto? Pero me gustaría volver un poquito para atrás para terminar la dinámica, ¿ya? Antes de seguir con lo de las mujeres embarazadas, ¿cierto? De que cuando yo realizo una maniobra de Heimlich, ¿cierto? Hablábamos de tener un entorno seguro, ¿ya? En la lámina que estamos viendo ahora, vemos a 2 adultos, uno atrás y el otro adelante, obviamente el que se está, la víctima, y el primer respondedor o el rescatado. Entonces, esta persona, antes de tomar por atrás a esa persona para generarle la maniobra de Heimlich, una vez que se comprobó que se produjo una obstrucción total de la vía aérea, debo asegurar de que, por ejemplo, no esté al borde de una escalera. Tengo que asegurarme de que no esté cerca de una cocina que está encendida. Asegurarme de que cuando esa persona, si la maniobra falla, cae inconsciente, el peso, que pueden ser 60, 80 o más kilos, ¿cierto?, no me vaya a botar o a provocar otro accidente. Si estamos en la cocina, con las ollas encendidas y todo, porque no sé, una persona justo estaba mañoseando, estaba ahí
echándose la comida a la boca, ¡ah! Y se ahogó, ¿cierto? Y vino la persona en ese escenario, con la olla encendida, con fuego, en un entorno poco espacioso, ¿cierto? Comienza a hacer la maniobra y el tipo cae inconsciente, se cae, da vuelta a la olla, se quema, tragedia. O sea, doble situación de emergencia. Tengo que llevar a esa persona a un entorno seguro, para él y para mí. Eso es lo primero, ¿ya? Eso con respecto a la evaluación de la situación. Y con la maniobra, es esa. Primero, estimular la tos, ¿cierto? En la obstrucción parcial, no dar golpes, ¿ok? No dar golpes cuando es una obstrucción parcial, porque al dar golpes, lo que sucede es que el cuerpo extraño baja aún más y obstruye más la vía respiratoria, ¿ok? Esa es una mala costumbre, cuando uno ve, me está ahogando, dale, maneras. No. ¿Cierto? No. Y el que pega más fuerte gana, dicen. Y el que más, claro. Entonces, tomar a la persona efectivamente para controlarla, ¿cierto? Darle ánimo y mantenerla tranquila. Y ahí, ¿cierto? Le puede sobar la espalda para estimular, ¿cierto? Que tosa, pero no golpear, porque al golpear, y si la persona hace esto, el cuerpo extraño va a bajar y va a obstruir más la vía. ¿Ya? Entonces, hay varios consejos que les podemos dar y obviamente hacerlo práctico, ¿ya? Con respecto al adulto. Y ya cuando esta maniobra falla, cuando la persona dejó de obstruir, o sea, perdón, dejó de toser, y ya no puede respirar ni hacia afuera ni hacia adentro, el aire que llega a los pulmones lo vamos a aprovechar para hacer esta maniobra que, como les decía anteriormente, recrea el ejercicio de la tos y puede eliminar el cuerpo extraño. En el caso del adulto. Siga, Carlos, la otra lámina, por favor. Y esto va de la mano justo con la pregunta que nos viene, ¿no? Que dice, ¿el porcentaje de efectividad para aplicar la maniobra de Heimlich en una persona encinta o es viable aplicarla en aquellas personas? La maniobra de Heimlich, en el caso de la embarazada, efectivamente, a ver, vemos que el volumen, ¿cierto?, del abdomen de la mujer embarazada provoca de que no se puede hacer la maniobra donde corresponde. ¿Ya? ¿Dónde corresponde? Que ese punto no lo hemos tocado. Donde termina el esternón, ¿ya? Donde termina el esternón, ¿cierto? Como lo muestra la maniobra, ¿cierto? Y donde se encuentra el ombligo, ¿ya? Debemos ubicar el ombligo con nuestro dedo y el puño va sobre ese dedo, ¿ya? O, como se dice, del esternón a 4 dedos por debajo. Y ahí es donde yo voy a ubicar el puño, ¿ya? Voy a ubicar el puño, lo voy a tomar con la otra mano y voy a hacer un movimiento de J, donde yo presiono hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, ¿ya? Cuando yo hago ese movimiento, el diafragma sube y hace ese reflejo de la tos y ayuda a eliminar el cuerpo extraño, ¿ok? En el caso de las embarazadas y también en el caso de aquellas personas que tienen un grado de obesidad alto, ¿ya? Donde también, ¿cierto? El volumen abdominal va a evitar, ¿cierto?, de que se produzca esta estimulación al diafragma. Lo que busco, ¿cierto?, es un poco más arriba, ¿cierto?, donde está el esternón, pongo 2 dedos y abajito realizo el movimiento, mismo movimiento, hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Porque el volumen, del caso de la embarazada, como está el vientre con su bebé, ¿cierto?, todos los órganos suben y eso provoca que el diafragma también suba, ¿ya? Y para no causar daño al bebé, con esos movimientos bruscos, porque son bruscos, son fuertes, ¿cierto?, para estimular la tos, no causen daño y obviamente se hace un poco más arriba, ¿ya? Pero es efectivo en las embarazadas, es efectivo.
Y se sí, puede aplicar presión entonces, donde tú mencionas, sí, sí. ¿verdad? Eso. Sí, exactamente. Ya, pero esta maniobra que estamos viendo acá en la lámina es compatible para las embarazadas y para y para aquellas personas que tienen una obesidad considerable. Ujú. Ok, en el caso de los bebés, lo que tenemos que hacer aquí primero es identificar el signo de obstrucción, ¿ya? El bebé no le va a decir me estoy ahogando, ya estamos hablando de lactantes, ¿cierto? Que van a referir movimientos erráticos, ¿cierto? Sin decir ningún tipo no va a haber llanto, ya solamente movimientos de desesperación. Ok, entonces llegamos y estimulamos al bebé, le damos unas palmaditas, ¿cierto? En los pies, bebé, ¿cómo estás? ¿Cierto? Uno lo toma y la forma de tomar al bebé, ¿cierto? Yo debo fijar mi mano en su cara, aquí en la zona de la quijada, ¿cierto? De la mandíbula, y asegurar de esta forma. Bueno, no tengo un bebé acá disponible, pero aquí primero tomo la cabeza, ¿cierto? Y con mi mano, Ahí sí. aquí, ¿cierto? Se forma esta B. Disculpa, Nelson, ¿podrías comenzar nuevamente esta parte de la explicación del bebé, la forma física que no te veían bien tu mano? Ah, ok. Así que ahora Claro. sí. Vamos a hacer cuenta Gracias. que el bebé está acostado, ¿cierto? Está acostado y está haciendo estos movimientos de desesperación, ¿cierto? Que son muy característicos porque se está ahogando. Lo voy a tomar, ¿cierto? Mi mano va a ir por encima del pecho y va a tomar su mandíbula, su quijada aquí, en forma de B, ¿cierto? Ahí, y va a asegurar acá. Tomo la parte de B y con la otra mano por su espalda y voy a levantar al bebé y lo voy a dar vuelta, ¿ok? Lo voy a dejar boca abajo. Y en esa posición, donde él va a quedar el bebé va a quedar por encima, así como muestra la lámina, de mi brazo, ¿cierto? Si el bebé es muy pesado, puedo aplicar la rodilla, ¿cierto? El muslo para mantenerlo más rígido. Lo que yo recomiendo es que el operador se siente, porque estando de pie puede perder el equilibrio, puede soltar al bebé, se puede caer. Entonces recomiendo que se siente, ¿cierto? Que haga la maniobra estando sentado cómodo, ¿cierto? Pero nunca soltar la mandíbula del bebé, ¿ok? Y ahí doy 5 palmadas en la zona media escapular, que es donde está la escápula, en el medio, ahí. 5 golpes, 5 palmadas fuertes, ¿cierto? Con la palma de la mano, en esa zona que muestra la lámina, para poder generar, ¿cierto? Que este cuerpo extraño salga, ¿ok? Si esa maniobra falla, después de los 5 golpes, o no bota el cuerpo extraño, lo voy a girar nuevamente, y con mis 2 dedos lo voy a ubicar en su esternón, un poquito más abajo del esternón, y le voy a hacer 5 compresiones, siempre el bebé apuntando hacia abajo, ¿cierto? En la zona del tórax, ¿ok? Si eso falla, no suelta el cuerpo extraño, vuelvo a girar al bebé y le doy otras 5 palmadas hasta que bote el cuerpo extraño. Esto estamos hablando en caso de una obstrucción total. ¿Ya? Punto importante, mantener bien fija la quijada, porque si doy golpe y no fijo la cabeza, el cuello del bebé, va a provocar este efecto de látigo que al final le va a provocar una lesión cervical severa. ¿Ok? Y en caso de los niños mayores de 1 año, ahí ya la maniobra es similar al del adulto, pero obviamente el adulto debe equipararse en tamaño. Lo que yo recomiendo, lo que aparece en la lámina del bebé, o sea, del hombre, ¿cierto? Que está con el niño, que se pone de rodillas, ¿cierto? Y realiza la maniobra igual que en el adulto. En la misma zona del esternón, ¿cierto? Baja 2 dedos,
perdón, 4 dedos a la altura por debajo del esternón, ¿cierto? Y a un dedo por encima del ombligo, ¿ya? Esa se llama la zona del epigastrio. Ahí coloco mi mano y hago una presión fuerte para botar. Por general, la maniobra, si ustedes lo hacen fuerte y constante, en 2 o 3 intentos va a eliminar el cuerpo extraño, ¿ya? Eso cuando está efectivamente la maniobra, o sea, cuando voy a generar la maniobra, cuando el paciente esté con una obstrucción total. ¿Ya? Cuando es parcial, estimularla a todos, no dar golpes fuertes y si eso falla, paso a la maniobra de Hemlis. Si la maniobra de Hemlis falla o efectivamente no eliminó el cuerpo extraño, esa persona va a caer inconsciente, de inmediato lo dejo en el suelo, tendido boca arriba, obviamente ya se activaron los servicios de emergencias médicas y en ese momento ya cambia la maniobra a la maniobra de RCP, porque esa persona está inconsciente y ya necesitamos pasar a la otra maniobra compleja de salvataje, que es el RCP. Y esa es la que viene en el segundo taller, ¿no? Esa es la que viene en el segundo taller, exactamente. Excelente. Dejamos en este momento también abierto para si tienen alguna duda a propósito del procedimiento que estamos explicando. Bienvenida, aquí están las preguntas. Algunos están diciendo aquí que están conformes, que están bien. Así que si alguien tiene alguna duda, encantado de poder contestar a propósito de esta maniobra. Les recordamos que aquí dice, o algunos, muy bueno lo que hacen, vayan mis saludos y sigan con esto. Llegué a ayudar a otras personas, yo me despido. Bueno, muy bien, buenas noches. Entonces, para mí es muy importante, a propósito de lo que ustedes están explicando, que esto es muy importante, creer que uno puede hacer algo por alguien. Esto es tremendamente importante. A propósito del que dice, el que crea que puede hacerlo, lo hará, y el que cree que no puede hacer, no lo hará. Sí, hacemos, prontamente partimos un curso más personalizado, de 8 horas, este curso, de manera online. Así es que sí, ahí ya les vamos a ir comentando por la plataforma los días y el valor de los costos. Así que todo clarito. Muy bien. Definitivamente siempre es bueno invertir en el conocimiento y sobre todo cuando esto nos va a provocar una cierta sensación de alivio o tranquilidad mental, ¿ya? No por el hecho de ser especialista o estar vinculado, ¿cierto?, al tema de los primeros auxilios, uno está tranquilo. La verdad es que cuando me ha tocado en un par de ocasiones realizar procedimientos con mis hijos, que también se me han ahogado, y los nervios te comen. Entonces, claro, uno tiene ya sus años de entrenamiento, pero es verdad, o sea, uno sabe lo que tiene que hacer. Pero si esa persona que no tiene conocimiento y bajo estas condiciones que nos encontramos, ¿cierto? Que no va a haber una respuesta inmediata y que por lo demás nunca tampoco la ha habido de decir, llamo a la ambulancia y no es por decir nada contra los amigos de la ambulancia, pero dependiendo del lugar donde nos encontremos geográficamente, van a pasar mínimo 10 minutos, ¿cierto? En que llegue 10 minutos. Claro, aproximadamente están entre 10, 15, 20, hasta claro, 30 minutos, dependiendo dependiendo del lugar, ¿cierto? De la ubicación geográfica, claro. O sea, estamos hablando de primer auxilio en el hogar, o sea, ni hablar de si estamos en lugares remotos, pero estamos en ese contexto del hogar. Entonces, lo que estamos hablando nosotros son de patología, o sea, perdón, de situaciones de emergencia que en 3 o 4 minutos, si no se hace algo, esa persona se nos va. ¿Ya? Entonces, esa es la conciencia. Y estos cursos lo que buscan es eso,
darle la tranquilidad a la persona de que con ese conocimiento básico, una maniobra bien entrenada, ¿ya? Porque nosotros entregamos el conocimiento, pero la persona tiene después el deber de entrenar, entrenar y entrenar. Y entrenar a su gente, y entrenar a su entorno, ¿cierto? Porque yo puedo estar muy entrenado, pero ¿y si yo soy el herido? ¿Quién me ayuda a mí? Lo mismo pasa en la familia. La familia tiene que estar entrenada porque si los papás sucumben, son los niños o los hijos, ¿cierto? Que tienen que tener la capacidad de respuesta. Y la capacidad de respuesta tal vez no va a ser en poner un torniquete o hacer algo más complejo, ¿no? Es en tener el reflejo de no quedarse llorando, sino de tomar el teléfono, marcar el 131 y decir, por favor, vengan a tal dirección porque mi papá se está muriendo. Así es. Acá nos mencionan, cosa importante, ver siempre o tomar el tiempo al iniciar el RCP, ¿no? Ya lo vamos a mencionar seguramente en la siguiente clase, en la siguiente masterclass, que cuando partimos no nos detenemos, ¿verdad? Mira, ahí yo no es que discrepe o siempre hago este comentario. Cuando hay un manejo de crisis, lo llamamos una situación de emergencia, no sé, múltiple herido o tu hijo, lo que recién comentaba Gallardo, los nervios te comen y yo creo que, de verdad, a mi humilde opinión, lo último que te va a preocupar es tomar el tiempo. Yo creo que si no estás entrenado, es difícil que logres tomar el tiempo cuando empezaste por ejemplo, nosotros cuando hacemos los ejercicios con los torniquetes, hay que colocar el horario. Si estáis bajo, bueno, ya algo más extremo, bajo fuego, chuta, yo creo que lo primero es colocar el torniquete, vaya a tratar de evacuar y después vas a colocar el tiempo. Sí es importante el tiempo para cuando lleguen estas unidades especializadas o los profesionales de la salud. Pero cuando uno parte con el RCP o alguien que te apoye en tomar el tiempo, cuando partiste, qué hora, sí, sería bueno. Pero si uno ve a una persona, se desmaya, cae inconsciente, no respira, hay que partir con las compresiones. Sí. Pero ahí lo vamos a ir viendo. Sí, vamos a hablar. Porque hay varias actualizaciones y que es bueno comentar. Les dejamos un poco. Así es. Esta es la matriz de lo que vamos a ir viendo un poquito. Obviamente, este es el curso que nosotros pasamos. Vamos mezclando, como ya les dijimos, ejercicios prácticos, pese a que lo intentamos hacer hoy día por estas condiciones en familia, que lo puedan practicar y aprendan situaciones en familia. Ciertamente, creo que es muy importante, como ustedes lo han mencionado también en sus comentarios, que todos lo aprendan. Así es que sí, la próxima vez que nos conectemos en Primero Auxilio, a propósito de que los viernes son de seguridad y protección, vamos a hablar acerca del RCP, que es algo tan importante que todos tengamos conocimiento. Así es. Así es que, bueno, muchachos, estamos casi llegando al final de esta masterclass. Así es que agradecemos ahí a todas las personas. Muy buena foto. Oye, parece que estaba más masticado, más musculoso. Claro, estábamos más musculosos, así que ahí estamos en nuestros datos. Así es que muchas gracias por la participación de todos. Agradecer por lo tanto a Nelson, a Francisco, que nos dan la posibilidad de participar con ustedes y compartir sus conocimientos. Así que les agradecemos mucho. Muchas gracias. Sí, muy breve. Gracias a la invitación, Carlos. Para mí esto igual es muy motivante. Siempre es un agrado trabajar con ustedes dos. Me trajo muchos buenos recuerdos las imágenes y la última foto que mostraste. Así que contento, porque aunque ustedes no lo crean, nuestros telespectadores online estamos a bastante distancia. No estamos ya en la misma ciudad, no estamos en la misma región, los tres estamos muy distantes, pero unidos, ¿cierto?, en esta loable misión, ¿cierto?, de entregar conocimiento
y experiencia a la gente, e incentivar que cada uno de las personas, ¿cierto? Incurra un poquito en el tema de los primeros auxilios, porque es básico. Yo siempre he dicho, los primeros auxilios deberían enseñarse en el colegio. Pero vamos apuntados a hacer alguna actividad con respecto a ese tema. Así que eso, agradecer, un abrazo virtual a la distancia y saludos a su familia, muchos saludos y muchos cariños también a aquellas personas que están en esta conexión, incentivarlos, ¿cierto?, para que se unan, tomen las capacitaciones que se van a realizar más adelante, que nos sigan, ¿cierto?, con estas masterclass y nada, ánimo y valor a todos aquellos que están pasando por esta pandemia y este momento agobiante. Esperemos que nunca tengamos que ocupar los primeros auxilios, pero sí es bueno saberlo porque uno nunca sabe. En algún momento menos esperado vamos a tener que recurrir a ese conocimiento, a esa maniobra, a esa experiencia que podamos adquirir y que al otro día podamos abrazar a esa persona y decirle, estás aquí conmigo y podemos seguir mucho tiempo más juntos. Muy bien. Sí, esa es la idea, seguir con los lazos y con lo que nos apasiona y nos gusta. Y algunos tenemos la fortuna de trabajar en lo que nos gusta y poder transmitirlo. Como lo decía Sensei Carlos González, ¿de qué nos sirve aprender si no lo vamos a enseñar? Esos son conocimientos perdidos. Igual soy de la idea de que en seguridad, lo que es defensa personal, tiro, más enfocado a los agentes de seguridad y los primeros auxilios, ojalá nunca los tengan que ocupar. Pero lamentablemente los que nos gusta esta profesión, tarde o temprano hay que ocuparla. Y los primeros auxilios en el hogar, como dijo esta alumna que nos tocó, si ella una semana antes hubiese tenido esa clase, algo podría haber hecho con su padre. Hoy en día estamos con bastante tiempo en nuestras casas, creo que no es pérdida de tiempo. Deberían tomar esta hora, compartirla en familia y más adelante tratar de organizar unos primeros auxilios con juegos con los niños en las casas. A lo mejor una técnica básica y practicarla con los niños, con los hijos, así como juegan rayando, dibujando, hacerlo enfocado a los primeros auxilios. Así es. Nada más que decir, camaradas y compañeros, un gran abrazo virtual y a la distancia, como tiene que ser y está recomendado por la OMS, sin contacto físico. Pero aquí estamos, se les extraña esas largas conversaciones y idas bien dispersas en el ámbito de la seguridad. Ya estaremos... Así que bueno, sí, nos extrañamos aquí, me extrañó la profesora, se extrañó la profesora Pilar. Así que sí, vamos a incluir ya la próxima vez que vamos a hacer los ejercicios. Ciertamente vamos a necesitar aquí que a mí me los practiquen, así que sí, vamos a incluir a nuestra profesora. Ciertamente, un saludo para todos y la próxima semana, o no sé si es la próxima semana o la siguiente que vamos a seguir con esto de los primeros auxilios en el hogar, vamos a hablar del RCP y ojalá ustedes sean capaces también, como lo hice yo el día de hoy, o cuando los conocí, en verdad, ustedes, muchachos, de tener su botiquín, a ver cómo anda el suyo, ¿no? Vamos a ver qué es lo necesario para tener aquí en el botiquín. Así que nos vemos, muchachos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Chao. Bien. Chao, gracias a todos.